¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En este canal no nos cansamos, os hemos contado muchas veces, de explicar que se está trabajando profunda e intensamente en muchísimos lugares de una manera simultánea alrededor del mundo en nuevas tecnologías de baterías que podrían estar en nuestros automóviles en el futuro. Y probablemente hay un problema con todo esto porque los medios de comunicación en general y nosotros en particular os anticipamos muchas cosas que teóricamente tendrían que estar aquí en un tiempo que nunca se cumple. E incluso muchas de las tecnologías que se suelen anunciar a bombo y platillo prácticamente cada día o como mínimo todas las semanas del año no llegan a ninguna parte porque están en una fase incipiente en los laboratorios. Y una cosa es conseguir resultados prometedores en un laboratorio y otra cosa muy distinta llegar a producir de una manera escalada y que pueda llegar a la mayoría de la población una tecnología o un avance tecnológico que sea lo suficientemente factible como para poder ser comercializado y que sea rentable para unos y para otros. Y en esas andamos. Y en este asunto de las baterías, y específicamente de las baterías de estado sólido en la que todo el mundo está trabajando, pues venimos hablando mucho tiempo y efectivamente las baterías de estado sólido podrán estar aquí en un plazo de entre 3, 4, 8 años para la gran masa y empezarán, ya llegarán próximamente, pero solamente para automóviles muy caros que la mayoría de la población no va a poder comprar, y veremos hasta dónde llegan, porque mientras tanto se siguen investigando otras cosas y otro tipo de baterías que son incluso mejores que las de estado sólido, pero que, como digo, de momento son promesas de laboratorio. Y de una de esas muchas promesas de laboratorio vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar, porque realmente se están consiguiendo avances bastante interesantes, tantos como para que hayamos pensado en dedicarle un vídeo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, y hoy vamos a hablar precisamente de baterías y de las baterías de litio-azufre, de Li-S. Una batería que elimina en el cátodo pues esos elementos tradicionales que se están utilizando en las baterías de hoy en día, el manganeso, el cobalto, esos materiales, el níquel, que son tan costosos, especialmente el cobalto, de conseguir y que provocan pues muchos problemas a la hora de poder fabricar baterías en masa de una manera segura. Las baterías actuales tienen un compendio de soluciones que hacen pues que sean las reinas, las baterías de Li-ion, de iones de litio, baterías de litio simple y llanamente. Si lo pensáis bien, hay que solucionar un montón de problemas y dar un montón de soluciones para que realmente una batería sea factible de ser colocada en un automóvil eléctrico y poderse comercializar. Estamos hablando de cuál es la capacidad de carga de esa batería, estamos hablando de cuál es la velocidad de recarga de esa batería, estamos hablando de cuál es el tamaño de la batería en función de la capacidad de energía que es capaz de acumular, o sea, la densidad energética. Hablamos del coste, por supuesto, de poderla producir y del acceso a las materias primas de los componentes de esa batería. Hablamos evidentemente también de la velocidad de carga y descarga de la batería, hablamos de la durabilidad de la batería, si realmente puede soportar el número de ciclos que se requieren para un automóvil, e incluso también hablamos de cosas como la seguridad de la batería frente a incendios o frente a choques o frente a problemas técnicos, su fiabilidad e igualmente su resistencia tanto al calor como al frío. Son prácticamente 10 condicionantes, 10 parámetros que tiene que cumplir una batería de un automóvil para que pueda ser colocada en el automóvil que tú y yo conducimos. Y con todo esto, pues resulta un poquito más claro, yo creo, la complejidad y la dificultad de poder encontrar una tecnología que sea mejor que lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, dicho sea de paso, es una tecnología de batería que se suele estimar de una manera generalizada, global, que tiene que ser capaz de aguantar 2000 ciclos de carga y descarga a lo largo y ancho de su vida útil. Y a partir de ahí, como os digo, hay muchos centros tecnológicos y de investigación que están trabajando en conseguir químicas nuevas, distintas alquimias que mejoren lo que tenemos. El caso más conocido son las baterías de estado sólido, que realmente lo que hacen es sustituir el electrolito líquido por uno sólido con todas las ventajas de seguridad y de densidad energética que tienen estas baterías. Pero la gran ventaja de las baterías de litio y azufre es esencialmente que tienen un potencial de tener mucho menos coste que las baterías que tenemos hoy en día, porque el azufre sustituye muchos de los materiales, como os estaba diciendo, que tenemos que utilizar hoy en día y que son caros, escasos y también complicados de conseguir. Del litio de momento no nos libramos, pero con el azufre conseguimos dos cosas muy importantes: reducir el coste de la batería o a mismo coste de batería una densidad energética mucho más grande. Para que te hagas una idea, en el mundo industrial las mejores baterías de litio actuales están en torno a los 240, 250 vatios hora por kilogramo de peso. Mientras que
El potencial teórico de las baterías de litio-azufre está en 10 veces más. Hablamos de un umbral teórico. Ojo, estamos hablando de 2.400, 2.500 vatios hora por kilogramo en la teoría. En la práctica, las baterías de azufre que se han fabricado en laboratorio, que se están experimentando, están consiguiendo los 400, 500 vatios hora kilogramo, que no es moco de pavo, porque estamos hablando de prácticamente o el doble de las mejores de las baterías que se están produciendo hoy en día. Pero como todo no podía ser perfecto, como todo no podía ser tan fácil, evidentemente hay problemas y hay problemas importantes que sustituir con las baterías de azufre y se está trabajando en muchas direcciones distintas y es posible que una de ellas, ya sea en Europa, ya sea en China o ya sea en los Estados Unidos, acabe dando con la clave para sacar una batería de azufre al mercado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que el gran talón de Aquiles de las baterías de azufre es que se degradan a muy alta velocidad y concretamente ese cátodo de la batería con azufre se va eliminando, se va borrando y se va deteriorando según se van produciendo las cargas y las descargas. Y a día de hoy pues no se consiguen baterías de azufre realmente con un paquete interesante, con una capacidad que esté más allá de entre las 100 y las 500 cargas y descargas. Estamos muy lejos todavía de esos 2000 puntos de carga y descarga en la batería, que sería el hito que permitiría comercializarlas. Por ahí hay laboratorios, por ahí hay investigaciones científicas que ya están anunciando que en laboratorio son capaces de mantener de una manera consistente 4.000 ciclos de carga y descarga con baterías de azufre. Pero estos son experimentos de laboratorio que no tienen nada que ver con un empaquetado que sea perfecto para colocar en un automóvil, o sea, queda un largo camino por recorrer entre medias. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues por los propios componentes del azufre químicos se producen dos reacciones básicas. Por un lado, se genera sulfuro de litio sólido, que es un problema muy grande, y por otro lado, un polisulfuro de litio líquido, que son residuos que por un lado van solidificando partes del interior de la batería y por otro lado la van contaminando y generando eso, una suciedad, un residuo no deseado que acaba alterando enormemente las propiedades de la batería. ¿Y en qué están trabajando en estos laboratorios? Pues justamente están trabajando en detener las dichosas dendritas, que son esa especie de grietas, esa especie de fracturas que hay dentro de las baterías, que pueden acabar atravesando las membranas de la misma y provocando un cortocircuito. Muchos de los problemas de seguridad que puede tener una batería son precisamente provocados por un cortocircuito que a su vez viene dado por una degradación en el interior, en la estabilidad de la batería, provocado por estas dendritas que son algo crítico. Así que lo que están trabajando por un lado en los laboratorios es la manera de detener estas dendritas para que no traspasen partes críticas de la batería y acaben provocando lo mismo que se provoca hoy en día con una batería de litio con el consiguiente problema, y por otro lado mantener el máximo de tiempo posible la calidad del azufre en el interior de la batería y que esas reacciones químicas no lo contaminen con toda clase de soluciones, combinaciones químicas y toda clase de soluciones, en muchos casos nunca antes diseñadas ni imaginadas, incluso encontrando nuevos estados del azufre, como sucede en determinadas investigaciones. Se está trabajando para sustituir el resto de los componentes del cátodo con, por ejemplo, nanotubos de carbono. Y en definitiva, como digo, lo que se busca es distintos tipos de estrategias químicas en el laboratorio todavía para intentar frenar la degradación del azufre en el interior de la batería y así poder garantizar su longevidad. Si eso se consigue, la batería de litio-sodio tendría la gran capacidad de poder duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar la capacidad de las baterías que tenemos hoy en día en el futuro. Hay, como digo, muchos proyectos de trabajo, los más importantes están en China, están en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan e incluso también en Europa, en la Unión Europea, tenemos una empresa que se llama Thion que dice que va a tener un primer producto hecho con esta tecnología, con esta combinación química a finales del año que viene y que va a empezar a sacar baterías para aplicaciones de objetos de productos pequeños de electrónica de consumo para entre el año 24 y 25 atacar los mercados tanto de la automoción como de la aviación. Esta empresa, Thion, es una empresa alemana que es, digamos, la que ha ido más lejos en el anuncio de una tecnología de baterías de sodio que estaría en una fase previa a la comercialización. Todo esto hay que agarrarlo con muchas pinzas y ser muy comedidos, porque cuántas veces hemos oído anuncios de este tipo que luego se van de plazo enormemente o directamente nunca se hacen realidad. Y por último tenemos también un proyecto de investigación en la Unión Europea que se llama el proyecto Amapola. En la Unión Europea les gusta poner nombres creativos a los proyectos, un proyecto conjunto de investigación que está trabajando en una batería de litio-sodio con una dirección concreta a la hora de solventar estos problemas, que está prometiendo 400 vatios hora por kilogramo de peso en la batería.
Uno de los grandes problemas precisamente de estas baterías es que son baterías de reacción lenta o muy lenta, como sucede a otro tipo de baterías, como las pilas, por ejemplo, redondas, las pilas de botón, en lo que se refiere a la oxidación y reducción. Y precisamente una de las estrategias, al margen de combinar distintas químicas para frenar esta degradación, es el hecho de encontrar la manera de acelerar el proceso para que esta degradación no se vaya acumulando de manera tan rápida. Así que todo esto está sucediendo hoy en día. En los últimos tiempos está habiendo grandes avances y grandes anuncios en materia de baterías de azufre, y si finalmente acaban desarrollándose, pues probablemente estarían en el mercado en un plazo de entre 5 y 10 años. Es imposible determinarlo con más precisión ahora mismo, si es que alguien de todos estos grandes avances que hay en laboratorio acaba encontrando la manera de hacer que todo este proceso acabe siendo estable. Aquellos que están más avanzados están incluso ahora mismo intentando entender cuál es el descubrimiento que han hecho y cuál es el principio que hace que se detenga la degradación de la batería, y si finalmente esto consiguen estabilizarlo, entenderlo y llevarlo a una escala industrial, tendríamos una batería que estaría claramente por encima de las baterías de estado sólido, porque además de tener una densidad energética y una seguridad incluso superior a la de estas baterías, sería probablemente mucho menos costosa. Así que nada más, queridos amigos, quedamos esperando, quedamos expectantes, y cualquier cosa interesante de la que nos enteremos, aquí os la contaremos. Hasta el siguiente vídeo, adiós.